Muy buenos días a todos, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios. Vamos a orar antes de iniciar. Vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por abrir tu palabra, por permitirnos, Señor, hacerlo libremente. Y deseamos, Señor, que nos hables a cada uno de nosotros. Danos entendimiento, que tu Espíritu Santo, Señor, haga su ministerio en cada uno de los que estamos aquí hoy presentes. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón dócil también a tu palabra. Y así nos encomendamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta mañana vamos a estar meditando en el libro de Proverbios. Y uno piensa, bueno, ¿cuál es el propósito por el cual se escribió este libro? ¿No? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál era el fin del libro de los Proverbios? Bueno, el libro de los Proverbios fue escrito, podemos decir, para jóvenes nobles. Jóvenes que están en la casta, digamos. Pero específicamente jóvenes inmaduros. Jóvenes inmaduros para que por medio de las instrucciones puedan llegar a ser adultos maduros en un mundo caído. Ese es el propósito de este libro por el cual se escribió. El libro fue escrito, por lo que podemos ver en el mismo libro, fue escrito por Salomón. El libro de Primero Reyes, capítulo 4, nos enseña que aproximadamente Salomón escribió 3000 proverbios, de los cuales solamente en este libro encontramos 500 de ellos. Entonces no tenemos registros de esos más proverbios que escribió Salomón. Uno, para poder tener una estructura de todo el libro, porque siempre es bueno tener una estructura cuando uno piensa en un libro. El capítulo 1 al capítulo 29 podemos decir que fue Salomón el responsable en escribir esos proverbios. De esos 120, desde el capítulo 1 al capítulo 29. El capítulo 30 y el capítulo 31 también se lo atribuye a dos autores diferentes. Uno de ellos es Agur, como ustedes pueden ver ahí en el capítulo 30. Y en el capítulo 31 Lemuel. Aunque muchos dicen que Lemuel era también Salomón, era otro nombre que él había recibido, pero eso son simplemente presuposiciones. Pero nosotros podemos interpretar que la mayoría, como sabemos, Salomón fue el responsable de todos estos dichos. Y como dijimos, este libro tenía el propósito también de forjar el carácter y promover la virtud de la sabiduría para la gloria de Dios. Ese era el objetivo. Que cada uno que fuera instruido en este libro pueda forjar su carácter y promover las virtudes, todo para la gloria, no para la autoproclamación, sino para la gloria de Dios. Como les dije, es bueno tener en la mente también cuando uno escucha Proverbios y dice, bueno, a Proverbios se estructura de esta manera. Y podemos ver que desde el capítulo 1 hasta el capítulo, podríamos decir capítulo 9, son dichos largos. Son discursos, podemos decir, no sermones, pero sí discursos sabios. Y a partir del capítulo 10 hasta el 31 podemos decir que son dichos breves. Vieron que cuando uno empieza a leer el capítulo en adelante, uno se trata de encontrar una idea y empieza a hablar una cosa y después de otra. Bueno, son dichos breves, que por supuesto todo tiene una lógica en la escritura del autor. Pero también es interesante saber que cuando leemos el libro de Proverbios tenemos que tener algunas consideraciones especiales, ¿no? ¿Quién alguna vez leyó el libro de Proverbios, los que están acá? ¿Quién alguna vez leyó todo el libro de Proverbios? Los que están acá. ¿Quién alguna vez de los que están aquí dijo, ves, el libro de Proverbios dice esto y hay que hacer así? ¿Quién dijo alguna vez eso? Y ahora vamos a hacer un ejemplo.
de eso. Bueno, una de las primeras consideraciones importantes que tenemos que tener en cuenta al leer el libro de Proverbios es que el libro presenta principios de sabiduría, pero no leyes absolutas. No leyes absolutas. Lo que tenemos que entender primeramente es que con esto de que los proverbios en realidad son probabilidades. Probabilidades. No son dichos absolutos. No es que esto da como resultado lo otro. Y tenemos que aprender y entender que debemos leer de esa manera, como probabilidades, ¿no? Esto no quiere decir si temes al Señor, tomás buenas decisiones, decisiones sabias. Es probable que te vaya bien. Es probable que te vaya bien. Esto tampoco quiere decir, entonces no tomo ninguna decisión, total, ¿qué importa? ¿No? Eso no quiere decir. Por eso cuando tratamos de entender qué es un proverbio, un proverbio son recomendaciones basadas en la experiencia y en las observaciones. Y en las observaciones, por supuesto, en el mundo que nos rodea y que el tiempo va a confirmar. Todo lo que vemos acá, tanto en el caso de Salomón, en el caso de Agur, en el caso de Lemuel, ellos durante su vida habían observado el mundo en el que vivían. Y a base de las experiencias que ellos vivían y vivieron, pueden decir, después de un tiempo, esto puede llegar a pasar. Esto puede llegar a pasar. Por eso los proverbios son guías divinas y observaciones sabias que contienen principios piadosos para poder vivir diariamente. Vemos un ejemplo de esto para poder entender. Vamos a Proverbios 26. Es interesante este ejemplo. Vean el capítulo 26, versículo 4. Dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Ahora el versículo 5, ¿qué dice? Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Entonces, hoy diríamos, y bueno, Salomón, Salomón, ¿qué quiere decir con esto? ¿Le hablamos o no le hablamos al necio? ¿Lo reprendemos o no lo reprendemos? Diría, ¿cuál es la cuestión? ¿No? ¿Qué es lo que Salomón quiere decir con esto? Entonces, si hay un necio, ¿lo reprendo o no lo reprendo? Porque acá Salomón claramente en su sabiduría nos está diciendo, nunca respondas al necio. Y después dice, responde al necio. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, acá hay algo fundamental que nos presenta el tema del libro. El elemento esencial que necesitamos para poder entender lo que Salomón está diciendo acá. ¿Qué es? Sabiduría. Porque ese es el tema del libro de Proverbios. Sabiduría. Si tenemos que ponerle un título al libro de Proverbios, tendría que ser Dios revela su sabiduría. Lo que Salomón nos está diciendo aquí no es que, según la cara que tenga el necio, si es tu hijo o no es tu hijo, lo vas a reprender o no lo vas a reprender, si es necio. Lo que Salomón está diciendo es que el grado de necedad que tiene va a determinar si lo vas a reprender o no. Vieron que en la vida hay grados de necedad, podemos decirlo así. Hay necios calibre 22
y hay necios marca cañón. ¿No? Está el necio que... Y vieron que a veces decimos, ¿cómo le hablamos? No le entra bala. Decimos, no, le dispará y no le entra bala. ¿Qué no, ese es marca cañón. Ese es un necio bien, bien poderoso, bien fuerte. Bien grueso, ¿cómo se dice? Bueno, pero ¿qué va a determinar eso? La sabiduría de uno. Por eso el libro de Proverbios hay que leerlo con mucho cuidado, porque puede ser muy peligroso en manos de personas no sabias. Y a veces agarramos el libro de Proverbios y lo leemos y tiramos como consejos a los hermanos y aún para nosotros. Pero el libro de Proverbios, para poder interpretarlo, se necesita un factor importantísimo, que es sabiduría. Sabiduría. Y eso es lo que nos va a ayudar en la vida a nosotros. Por eso, primero, una de las consideraciones importantes para entender el libro de Proverbios, tenemos que entender que no son leyes absolutas, son probabilidades. Probabilidades. Que el tiempo va a determinar si es así o no. Y como dijimos, también el libro de Proverbios no son promesas. No son promesas. No son una fórmula secreta para tener éxito en la vida. Veamos algunos ejemplos. Capítulo 10, versículo 27. Dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es así o no es así? El temor de Jehová aumentará los días. ¿Cuántas personas que temen al Señor murieron muy jóvenes? Un ejemplo en la Biblia, Esteban. Un joven con una convicción tremenda fue apedreado, pero no tenía temor al Señor. Pero murió joven. Mas los años de los impíos serán acortados. Y vos ves que algunos dicen hierba mala nunca muere. ¿Se dan cuenta? No son promesas, no quiere decir, bueno, es así, esto va a suceder. No es 1 más 1, es 2. Pero es muy probable que al impío le vaya mal. Es muy probable. Por ejemplo, ¿qué dice la palabra de Dios? Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. En la Biblia, un claro ejemplo de que no se cumplió eso fue los padres de Sansón, por ejemplo. Y en la vida podemos ver eso también. ¿O cuántos hijos sin instrucción bíblica, aún dentro de familias cristianas, llegan a una edad de adultos y parece ser que recién ahí conocieron al Señor? Por eso, no podemos decir, esta es la fórmula. Proverbio no nos está dando esa fórmula. Es la observación y la experiencia que en la sabiduría que Dios les dio a estos hombres pudieron observar. Y el tiempo fue determinando los resultados. Y como dijimos, para esto es necesario, ¿qué cosa? Sabiduría. Sabiduría. Y ese es el tema principal de este libro. Pero en esta mañana quisiera que juntos podamos meditar, no en todo el libro de Proverbios, pero sí justamente ver lo que nos enseña el libro de Proverbios con respecto a la sabiduría. ¿Qué nos dice el libro de Proverbios con respecto a la sabiduría? Y creo que la mejor manera de iniciar es respondiendo a esta pregunta y de allí partir y ver lo que el libro de Proverbios nos habla acerca de la sabiduría. Bueno, en cierto modo, resumiendo,
El libro de Proverbios presenta que la sabiduría consiste en el arte de vivir bien la vida. El arte de vivir bien la vida. Porque la palabra sabiduría viene de una palabra hebrea que también era traducida como artesanos. A los artesanos se los llamaba sabios. Son aquellas personas que podían manipular ciertos elementos y hacer cosas preciosas. Y una persona sabia es aquella persona que tiene la posibilidad de agarrar su vida, disfrutarla y vivirla bien. Esa es una persona sabia. Esa es una persona sabia. Y es eso lo que nos enseña el libro de Proverbios. Podríamos decir también que es la habilidad de conducirse correctamente en este mundo caído. No es fácil, ¿no, hermanos? Vivir correctamente en este mundo caído. Pero la sabiduría, según Proverbio, nos enseña que es la habilidad para poder vivir en este mundo caído. Por eso el propósito del libro de Proverbios eran para los jóvenes nobles, que eran inmaduros y puedan llegar a convertirse en adultos piadosos, santos, maduros, en el mundo caído. En el mundo caído. Personalmente creo que el libro de Proverbios es un libro que se debe estudiar entre hombres, entre varones, porque los dichos están dichos de un padre para con un hijo. Con esto no estamos diciendo que las mujeres no pueden estudiar. Tenemos que estudiar todo el consejo de Dios. Pablo dice que todo es consejo de Dios, todo es para nosotros, pero creo que a veces algunos varones me dicen, ¿qué libro de la Biblia puedo hacer para tener mi devocional? Proverbios. Proverbios. Interesante lo que aquellos que conocen al pastor y conferencista Warren Wiersbe, que ya murió, yo creo que muchos lo conocen, él justamente afirmó algo con respecto al libro de la sabiduría, el libro de Proverbios. Y él nos define que el libro de Proverbios como aprender el olvidado arte de llevar una vida correcta. Y eso es lo que nos ha pasado a todos, haber olvidado ese arte. Y el objetivo de Proverbios es recuperar ese arte. Ese arte de poder vivir una vida correcta. Y podemos decir que para iniciar esta discusión es necesario que se pueda entender justamente que todas las cosas fueron diseñadas en este mundo, fueron diseñadas y creadas con un propósito. Con un propósito. Y esas cosas no se podrán disfrutar o no podrán realizarse si no saben realmente para qué fue creada. Por ejemplo, el ser humano fue creado ¿por quién? Por Dios, ¿no? Génesis 1:27, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? Fuimos creados a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. ¿Qué dijo Dios? Hagamos al hombre. Hagamos al hombre. Fíjense Job, capítulo 10. Job declara y afirma directamente diciendo, tus manos me hicieron y me formaron. Tus manos me hicieron y me formaron. El ser humano ha sido creado por Dios. ¿Por qué estamos diciendo esto? Bueno, porque tenemos que entender que todas las cosas fueron diseñadas y creadas para que cumplan su razón de ser. Cada cosa tiene que cumplir su razón de ser. Y eso implica saber justamente cuál es el propósito por el cual uno fue creado.
Dios nos creó con un propósito. Con un propósito. Fíjense el Salmo 100, versículo 3. ¿Qué nos dice el Salmo 100, versículo 3? Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, pues somos, dice, pueblo suyo somos. Por lo tanto, ¿qué nos indica? Él nos hizo, por lo tanto, le pertenecemos. Somos de su propiedad. Dios nos hizo, le pertenecemos, pero como dijimos, cada cosa fue creada con un propósito. Con un propósito, con una razón. ¿Y cuál es esa razón? Es un propósito solemne. ¿Cuál es? Vivir para la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios. Fíjense Isaías capítulo 43. Versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, dice, para gloria mía los he creado. Para gloria mía los he creado. Y 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 lo conocemos muy bien. Todas las cosas que hagamos, lo tenemos que hacer ¿para qué? Para la gloria de Dios. Dios nos creó para ser de su propiedad y tener un propósito solemne, que es para vivir para la gloria de Dios. Según el Catecismo Mayor de Westminster, recita ahí su primera pregunta cuando dice, ¿cuál es el propósito del ser humano en el propósito del ser humano en la tierra? ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios lo creó? Y la Confesión de Fe de Westminster cita lo siguiente y responde a esa pregunta. El fin principal y más alto propósito de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar plenamente de Él para siempre. Esa es la razón de ser por la cual Dios nos creó a nosotros. Vivir para la gloria de Él y disfrutar de Él por toda la eternidad. Esa es la razón por la cual Dios nos ha creado. Pero si observamos nosotros a nuestro alrededor, esa no es la realidad en la que vive la humanidad. ¿Es así o no? Esa no es la realidad. El ser humano no está viviendo para Dios, ni para su gloria, ni está disfrutando de Él. Esa no es la realidad del ser humano. Lo que vemos hoy es un hombre individualista. Vemos a un hombre amador de sí mismo. Eso lo encontramos ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 2 y 4. Porque esa es la característica del ser humano. Amador de sí mismo, se ama demasiado, está enamorado de sí mismo. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó en el camino? Si Dios nos creó, el Todopoderoso, el Señor de señores, nos creó de una manera para ser de Él y disfrutar de Él por toda la eternidad y vivir para su gloria, y hoy no lo estamos haciendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué sucedió para que hoy esa no fuera la realidad? Bueno, el ser humano desde la caída, Génesis capítulo 3, ¿se acuerdan? Allí fue donde el hombre y la mujer decidieron, no vamos a vivir para tu gloria. No vamos a disfrutar de vos para siempre. Vamos a disfrutar de nosotros mismos. Eso vamos a hacer. Eso ahí sucede en Génesis capítulo 3. Lo que ha hecho el hombre, justamente, como algunos estaban ahí citando, ha rechazado ¿qué cosa? La gloria de Dios. Romanos, fíjense, Romanos capítulo 1.
Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pero Dios se lo manifestó. Porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esa es la realidad del ser humano. Decidió cambiar la gloria de Dios. Decidió decirle ya no a Dios. Una forma parabólica, podemos decir, está la parábola del hijo pródigo. Lo que el hijo pródigo le dijo al padre: ya no quiero más vivir bajo tu techo. Dame mi parte, me voy a disfrutar de la vida. Eso le dijo. Y si es posible, morite. Así puedo disfrutar de todos los bienes. Ese es el ser humano en relación a Dios. Y eso es lo que pasó. Pero sin embargo, gracias al Señor, en su gracia, ha provisto para algunos, la posibilidad de volver a vivir para su gloria. Dios ha provisto para algunos, por su gracia, que puedan volver a vivir para la gloria de Dios. Y para eso, ¿qué ha hecho Dios? ¿Se acuerdan? Hemos estudiado hace unos domingos atrás. Dios ha dado un nuevo corazón. ¿Se acuerdan Ezequiel? Vamos a leerlo. Ezequiel 36, versículo 26. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, Dios dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Digamos, Dios ha dado este corazón con un propósito, dice. ¿Qué cosa? Para que andéis en mis estatutos. Evidentemente era imposible que el ser humano pueda vivir por sí mismo para la gloria de Dios. Y eso es lo que claramente dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, están incapacitados de darle la gloria a Dios. Por lo tanto, para tener esa capacidad que hizo Dios, nos dio un nuevo corazón. Para que podamos nacer de nuevo. Y junto con Él, según segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que en Cristo, ¿qué tenemos? Todas las cosas concernientes para la vida y la piedad. Para la vida y la piedad. Y entre todos esos recursos espirituales se halla lo fundamental: la sabiduría. La sabiduría. La sabiduría que solamente el Señor puede dar. Por ese motivo decimos que la sabiduría es la habilidad de conducirse correctamente en un mundo caído. Dios ha provisto esa sabiduría. Ella nos va a ayudar y va a ayudar a aquel ser humano que ha recibido un corazón nuevo para glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Sabiduría.
Eso es lo que nosotros necesitamos. Y por este motivo Dios ha provisto este precioso libro, el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios, que es una guía práctica para la vida. Este libro provee, podemos decir, consejos bien claros, precisos, que dan al blanco. Que dan al blanco. Es así que esta literatura presenta que la vida es para ser vivida en plenitud, en presencia de Dios. Este libro nos ayuda a poder vivir, disfrutar de la vida en presencia de Dios. Es como aquellos que conocen hoy ese término en latín, coram Deo. Vivir bajo la presencia, la mirada de Dios. Y para eso necesitamos sabiduría. Y el libro de Proverbios nos proporciona eso. Pero necesitamos considerar algunas cosas que el mismo libro nos proporciona con respecto a la sabiduría. Algunas pautas de cómo conseguirlo y cómo remontar las dificultades. Por supuesto que para eso necesitamos sabiduría. Ahora surge una pregunta a esto: ¿en qué consiste en que un hombre sea sabio o aplique sabiduría a su vida? ¿En qué consiste? ¿Consiste en su edad? ¿Consiste en la experiencia que ha tenido a través del tiempo? Podemos decir que es sabio porque fue a un instituto bíblico, o porque estudia en un seminario, o porque lee mucho la Biblia. ¿Qué lo hace sabio a una persona? ¿Su intelecto o grado académico le hace que sea más sabio? ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, el rey Salomón nos afirma claramente en el capítulo 1 de Proverbios. El temor a Jehová. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Fíjense versículo 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor a Jehová. Digamos, uno no puede ser sabio y decidir no temer al Señor. Diga, yo soy sabio, pero no le temo al Señor. Es imposible. No se puede. Capítulo 2, versículo 5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Recuerden que el libro de Proverbios, junto con Salomón, junto con los Salmos, Job, Eclesiastés, están considerados como libros poéticos. Están escritos en prosas y poesía hebrea. Y a veces hay conceptos que se repiten. Vieron que en un versículo parece que está hablando de una misma cosa. Y en realidad sí. En la primera línea lo afirma, en la segunda línea lo explica. Lo explica. Está hablando de lo mismo. Y aquí en el versículo 5 está diciendo: entonces entenderás el temor de Jehová. Y luego dice: y hallarás el conocimiento de Dios. Capítulo 9, versículo 10, dice también: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Capítulo 15, versículo 33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Y la honra precede la humildad. ¿Vieron? El temor a Jehová, la sabiduría siempre están relacionadas.
No se pueden separar. Y es importante, justamente como dice el versículo 7 del capítulo 1, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el principio. Y ahí la palabra principio significa el comienzo de algo. El comienzo de algo. Otros también pueden traducir como la parte fundamental o lo que es principal de algo. Lo principal de algo. Este temor no es sentir miedo, sino ser consciente de que uno está delante de Dios cada instante. Cada instante. Está en reverencia y es determinada justamente por lo que Dios es y Dios hace. Repito, este temor no es sentir miedo, sino ser consciente de que uno está delante de Dios cada instante. Y esta reverencia es determinada por lo que Dios es y hace. Ese es el temor a Jehová. Y esa reverencia, esa comprensión de conciencia de que uno está delante de Dios cada momento de su vida, produce sabiduría. Puede aplicar los dichos sabios, precisos, concisos, que se encuentran en este libro. Por tanto, a la luz de este libro, la sabiduría para la vida es necesario y crucial. Es necesario y crucial. ¿Por qué razón? Bueno, primeramente, ¿por qué es fundamental la sabiduría para la vida? ¿Qué es lo que el libro de Proverbios nos comunica a nosotros? Y nos hace ver esta necesidad, podríamos decir, hasta crucial, porque es de vida o muerte para cada creyente. Capítulo 3, versículo 13. Dice, comenzando, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Primeramente, la sabiduría trae dicha y bendición. Eso trae a la vida. Dicha y bendición. Dicha y bendición. El Salmo 119, cuando habla de bienaventurados, habla de felicidad, de dicha también. Felicidad. La tristeza, o mejor dicho, no la tristeza porque el creyente puede estar triste, pero la amargura justamente es falta de sabiduría. La amargura en la vida del creyente es por falta de sabiduría. No saber qué hacer en momentos tristes. Es no saber en momentos de dificultades. Y termina amargado. En segundo lugar, tenemos que entender también de la sabiduría. Fíjense, capítulo 3, versículo 19. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Y esto es interesante, porque si Dios mismo, el creador, Elohim, no estoy hablando en lengua, estoy usando el nombre hebreo de Dios, Elohim, que aparece ahí en Génesis 1:1. Él creó todas las cosas. ¿Con el poder de qué? De su palabra. Y aquí está diciendo Jehová con sabiduría fundó la tierra. Fundó la tierra. Fue creado a base de qué? De este mundo. Usted, vos y yo, y todas las cosas que vemos, fueron creadas a base de qué? Según este versículo. Sabiduría divina. Sabiduría divina. Por lo tanto, sería muy necio por parte de nosotros querer disfrutar de todo esto a base
de nuestra perspectiva humana. Sería muy tonto, muy necio. Por eso no aprobamos la psicología para resolver problemas de la vida. Porque tienen que ver con el... Antes, los puritanos llamaban al trabajo, a la consejería, el obrar en el alma, curar el alma, sanar el alma. ¿Cómo la ciencia del hombre va a poder sanar y curar lo que Dios creó? ¿A base de qué? De su sabiduría. Y lo único que puede sanar todo problema en la vida, ¿qué tiene que ser? La sabiduría de Dios. Todo problema en la vida es la sabiduría de Dios. Por eso es necio pensar que yo pueda vivir o tratar de vivir a mi manera este mundo. Es tonto, es necio. Por eso, si el libro de Eclesiastés, si lo pueden leer, es precioso porque el Señor ahí nos está enseñando a cómo disfrutar de la vida, a cómo disfrutar de los placeres de este mundo. Y cuando hablamos de los placeres de este mundo, estamos hablando del deseo desenfrenado, de lo que Dios ha creado para nosotros. Dios ha puesto el trabajo, Dios ha puesto las vacaciones, ha puesto el descanso, ha puesto la comida, ha puesto la música, ha puesto los talentos, ha puesto el arte, pero todo para disfrutarlo con sabiduría. Con sabiduría. Pero Salomón, él mismo en Eclesiastés, que dijo, dije en mi corazón, voy a disfrutar de todo eso y no me voy a negar a nada. ¿Qué hizo él? Quiso disfrutar de todo lo que Dios le dio a su manera. ¿Cuál fue la consecuencia? Vivió más años lejos de los que vivió, lejos de Dios. Lejos de Dios. Por eso es importante la sabiduría. Y eso es lo que nos enseña el libro de Proverbios. No pretendas vivir este mundo en tu perspectiva. No pretendas, porque es imposible. Otra de las cosas que podemos ver, que la sabiduría no es fácil de obtenerla. Aunque Dios ha provisto como recurso divino, no es fácil. Fíjense, capítulo 2. Dice la palabra de Dios, hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si inclinares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, ¿qué dice? Entenderás el temor de Jehová. Fíjense todo cómo Salomón le está aconsejando a su hijo. Si recibís mis palabras. Está hablando de poner todos los sentidos. La mente, el oído, el corazón, la boca, todo. ¿Qué quiere decir eso? Exige un trabajo, exige un esfuerzo. Exige un esfuerzo. La sabiduría no es gracias a los años. No es gracias a un seminario, a un instituto. No es gracias a una posición. Se consigue por el esfuerzo que uno pone en buscarla. En buscarla. Requiere búsqueda, esfuerzo y una decisión justamente de conseguirla por sobre todo lo que uno posee en la vida. Fíjense capítulo 4, versículo 7. Dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría
y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Acuérdense, en este mundo que Dios nos puso para que disfrutemos. Dios le dio a algunos la posibilidad de disfrutar más cosas de lo que quizás vos o usted tenga. Más placeres, más viajes, más cosas materiales. Pero sí hay algo que requiere, y es adquirir sabiduría. Quizás estás buscando una buena posición en tu trabajo. Quizás estás en busca de esa casa tan soñada. En busca de tener todo lo que deseas para tu familia. Búscalo. Búscalo, pero con sabiduría. Búscalo con sabiduría. Porque si no lo buscas con sabiduría, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a venir a tu vida? La amargura. La amargura. Por eso el consejo de Salomón, ¿qué es? ¿Qué tenés que pretender en la vida? ¿Qué tenés que tener en la vida? Buscala. Poné todos los sentidos, todo el esfuerzo. ¿En qué? Sabiduría. Sabiduría. Para mí este versículo de esta semana fue tremendo. Y escuchando justamente al profesor ahí en la clase decía, vos como pastor no busques miembros, busca sabiduría. Busca sabiduría. ¿Para qué querés tener tantas cosas si lo que te falta es sabiduría? No sabés qué hacer con todo lo que tenés. Ah, pero yo no tengo nada. ¿Qué hago entonces? Sabiduría. Para saber cómo vivir no teniendo nada. Porque también tenemos que aprender a vivir no teniendo. Sabiamente. Es claro la palabra de Dios. Debe ser la prioridad central de nuestra vida. Buscar sabiduría. Y eso es lo que nos enseña el libro de Proverbios con respecto a la sabiduría. Esta búsqueda consiste también en que tenemos que observar el mundo que nos rodea. ¿Se acuerdan que son dichos cortos? Son experiencias, observaciones que en este caso Salomón ha hecho. Y es necesario ver, dice, el mundo a nuestro alrededor. ¿Se acuerdan cuando dice, observa la hormiga, oh perezoso, cómo trabaja? Hay que observar. Hay que observar. Observar en el mundo que vivimos. Observar la conducta humana. La conducta humana. ¿Vieron que siempre se dice, vos cómo vas a cuestionar la salvación del otro? Pero si Dios nos da la posibilidad de observar la conducta humana. Fíjense, capítulo 7. Pueden leer desde el capítulo, de versículo 6 hasta el 27, hasta el final del capítulo. Y justamente está hablando, en este caso, acerca de la mala mujer. Por ejemplo, el versículo 6 dice, porque mirando yo por la ventana de mi casa, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. ¿Qué está diciendo acá el Salomón, o el papá en este caso? Yo estuve mirando y observé. ¿Y qué vi? En este caso, un joven falto de sabiduría, un necio, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, iba caminando a la casa de ella. ¿Se iba a la casa de quién? De la mala mujer. A la tarde, de día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora, resillosa, todo. Sus pies no pueden estar en casa. ¿Se dan cuenta cómo empieza a observar? Empieza a observar la conducta. Bueno, la sabiduría también nos tiene que ayudar a eso, a observar. No a juzgar, a observar. Estamos hablando de observar. Y esta búsqueda consiste en eso.
Si queremos buscar sabiduría, tenemos que mirar el mundo. Miramos los animalitos, miramos cómo están las gallinas, los animales, la creación de Dios, cómo actúan. Pero también vemos la conducta del ser humano, cómo se comporta. El perezoso, el vanidoso. También se podría considerar que esta sabiduría no se adquiere de manera autodidacta. ¿Vieron que están los que creen que pueden aprender solos? Y en realidad no existe eso. No existe. ¿Por qué primeramente? Porque es sabiduría divina. Por esa simple, fundamental razón. Es sabiduría divina. Pero este mismo libro también nos enseña esto. Porque para conocer sabiduría, tener sabiduría, también requiere maestros. ¿Y dónde dice eso? Vean conmigo, capítulo 1, versículo 8. El papá está preocupado en que su hijo sea un hijo sabio en este mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué le dice el padre al hijo? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿Qué le está diciendo? Vení, yo te voy a enseñar. Yo te voy a enseñar. Capítulo 6, versículo 20. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Y no dejes la enseñanza de tu madre. El libro de Proverbios claramente nos muestra que requiere maestros físicos que se puedan ver. Uno no puede aprender solo en la vida. Porque si uno quiere aprender solo, ni siquiera se tendría que congregar. Debería estar solo nomás ahí. Él es la iglesia del Señor y bueno, ahí solito con su Biblia, solito con sus libros, y Dios te bendiga. Pero es necesario maestros. Salomón mismo dijo, yo aprendí de mi padre. Por eso es fundamental que haya maestros para que haya sabiduría. No pretendas aprender solo en la vida, y mucho menos los principios y valores de Dios. Pero sobre todo, también necesitamos, para aprender sabiduría, revelación divina. Revelación divina, capítulo 2, versículo 6. ¿Qué dice? Porque Jehová, versículo 6, 2:6, porque Jehová, ¿cómo dice ahí? Da la sabiduría. Esto lo podemos ahí enlazar también paralelamente con Santiago, capítulo 1. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. Porque Él solamente la da. Solamente Él la da. Es más, cuando se acuerdan, Salomón asumió el mandato, digamos, en sueños, Dios se le apareció y ¿qué le dijo? Pídeme lo que quieras. ¿Y él qué pidió? Sabiduría. ¿Y quién se la dio? Dios. Dios. Una vida de sabiduría representa una preocupación consciente de complacer a Dios en todos los aspectos de la vida. Eso es sabiduría. Una preocupación consciente de complacer a Dios en todos los aspectos de la vida. Y la misión primordial del libro de los Proverbios es detallar de modo notable, claro, memorable, conciso, lo que significa estar enteramente disponible a Dios. Y es interesante, ¿no? Y hablando con algunos en esta semana, les compartía también esto, que para mí fue
Fue de mucha bendición pensar en esto. Fíjense conmigo ahí, Mateo capítulo 12. Dice, versículo 42, la reina del sur, Mateo 12, 42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. ¿Por qué leemos este versículo? Porque estaban diciendo, el mismo Señor Jesucristo estaba diciendo, vinieron para escuchar la sabiduría de Salomón. Pero hoy dice acá, hay más sabiduría que la de Salomón. Indudablemente refiriéndose al mismo Señor Jesucristo. Pero con esto el Señor claramente estaba expresando de que no existió jamás, aparte de Jesucristo, hombre tan sabio como Él. Si hablamos de sabiduría universal en la historia, es Jesucristo hombre y Salomón. No hay otra ahí en el medio. El hombre más sabio que tuvo la historia de la humanidad. Pero fue el hombre que se comportó más necio. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el hombre, después de nuestro Señor Jesucristo, ser el hombre más sabio, se comportó de la manera más necia? ¿Qué pasó? La respuesta está en Proverbios, capítulo 19. Versículo 27. Dice, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. ¿Qué fue lo que lo hizo comportarse tan neciamente? Según Proverbios y sus propias palabras, haber dejado ¿qué cosa? La sabiduría. El haber creído que él sabía todo. Uno diría, Salomón era paraguayo. ¿Por qué? Ya sé todo luego. ¿No? Ya sé todo luego. Ese fue el error de Salomón. Haber dejado la sabiduría. Por eso, como una vez alguien dijo, la piedad del presente no es garantía de tu piedad en el futuro. No es garantía. No es garantía. Todo lo que viviste, lograste en tu pasado, no es garantía de lo que va a ser tu presente. ¿Y qué es lo que da garantía que tu presente sea bueno? Como apliques sabiduría. Como apliques sabiduría. Buscar la sabiduría. Y eso es lo que nos enseña Salomón. A vivir sabiamente. Necesitamos tener un corazón enseñable. Necesitamos disfrutar de la enseñanza bíblica y aprender. Y aprender. Necesitamos buscar que alguien nos enseñe. Necesitamos aprender de alguien. No creas que todo eso que aprendiste en tu pasado te va a ayudar ahora. Necesitas a alguien que te instruya.
que te ayude y que te conduzca a la sabiduría. Sobre todas las cosas, pedísela a Dios y búscala. Poné todo el esfuerzo, todo el ímpetu en poder lograrla. La sabiduría es lo que necesitamos. Tu esposa necesita de sabiduría tuya. Mi esposa necesita mi sabiduría. Pero también la esposa tiene que saber que su esposo también necesita la sabiduría de su esposa. El papá y la mamá necesitan sabiduría para sus hijos. Pero papá y mamá también necesitan sabiduría de los hijos. Y cuando no hay sabiduría, ¿qué dice Proverbios? Para los hijos. Chachán la cola. Y solamente se quita ¿con qué? Dice. Con vara. Disciplina. Ser duros. Porque no hay nada malo, o feo, mejor dicho, para este mundo, una sociedad de gente necia. Pero gracias a Dios que también podemos leer el libro de Proverbios, no solamente, también infunde esperanza. Infunde esperanza. Porque el libro de Proverbios, a la luz de la historia, podemos decir de la redención, la historia de la redención, vislumbra, podemos decir, brilla una luz para un mundo necio. Una luz para un mundo necio. Donde cada pecador está cegado por el engaño de Satanás. ¿Se acuerdan que dice 2 Corintios 4:4? Que el príncipe este mundo cegó el entendimiento. Cegó el entendimiento. Y el apóstol Pablo nos enseña también que el ser humano, sin Dios, su entendimiento está, dice, entenebrecido. ¿Qué quiere decir? Está oscurecido. Está en oscuridad. No puede entender, no puede ver. No puede ver. Y Dios en sus planes soberanos, en la historia de la redención, escogió a un pueblo. A un pueblo. Un pueblo que ni siquiera existía. Con el objetivo que ese pueblo sea luz para ¿quién? Para las naciones. Para las naciones. Fíjense, Deuteronomio capítulo 4. Versículo 6. Guardaos pues, Dios hablando por medio de Moisés al pueblo, a esta segunda generación, antes de entrar a la tierra prometida, les dice, guardadlos pues y poned por obra, ¿qué cosa? La ley, los mandatos, los principios. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos tus estatutos y dirán, ¿qué van a decir los otros pueblos si vos vivís la ley, si vos la cumplís? ¿Qué van a decir? Ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. El propósito de Dios era que un pueblo que recién se estaba formando sea sabio, ¿para qué? Para que el mundo y las naciones vean qué grande es esta ciudad, es sabia. Y esa sabiduría daría luz a las naciones. Ese era el plan de Dios a través de la historia. Y viendo la historia de Ruth, ¿qué nos encontramos con este pueblo? ¿Un pueblo sabio? No, un pueblo duro de servicio, necio, desobediente, rebelde, perverso. Por lo tanto, el propósito que el pueblo tenía que cumplir, ¿lo cumplió o no lo cumplió? No lo cumplió. Y entonces ahí el lector de la historia de la redención dice, uy, ¿ahora qué pasa? ¿Quién va a traer sabiduría a este mundo? ¿Quién va a traer la luz a este mundo? Dios escoge a un hombre conforme a su corazón y hace un pacto con él. Y le dice, tu trono será eterno. Será eterno.
Y es interesante poder ver todo eso también. Y nos presenta justamente a la luz de la dicha desobediencia de este pueblo. Dios hace este pacto unilateral, incondicional con David, prometiéndole también que uno de sus descendientes se sentará por siempre en su trono. Por siempre. Salmo capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a aguas, a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Les pregunto, ¿existió alguna vez algún hombre así? Sí. ¿Quién? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Y luego el capítulo 2, que también el Salmo 1 y el Salmo 2 son un mismo salmo. Y de una manera ya está presentando al verdadero Rey que reinará por toda la eternidad y aniquilará a sus enemigos, el mismo, el Mesías, el Señor Jesucristo. Pero, cuando leemos Proverbios capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? ¿Cómo dice Proverbios 1:1? ¿Qué dice? Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Uno diría, ojo al piojo. Ese es un dato importante. Esperen. No pensemos. Aquí hay otro heredero. Es Salomón. Y es importante que diga, hijo de David, rey. Eso es fundamental eso. ¿Por qué? Porque cuando él asumió como rey, ¿qué le dijo Dios? Yo te voy a dar ¿qué? Sabiduría. Y dice que venían ¿quiénes? Todos los reyes a consultarle. ¿Se veían atraídos de qué? De su sabiduría. Imagínense el lector ahí de la Biblia, leyendo la historia de la redención, que nunca leyó la historia de la redención. El pueblo que fue escogido no pudo. Dios prometió algo a David. Un rey dice, wow, su hijo, acá está el Mesías, dicen, ¿no? Salomón, su sabiduría. Pero ¿qué pasa en 1 Reyes capítulo 4? La apostasía. Su corazón de Salomón fue tras las mujeres. ¿Qué habrá hecho el lector? Oh. ¿Y ahora qué hacer? ¿Y ahora quién podrá? Imaginen cómo estaba el lector ahí. Es más, hasta David, en el Salmo 51, en esa oración de confesión, dice, he aprendido sabiduría. Ni siquiera David. Gracias a Dios, leyendo los profetas, encontramos en Isaías, capítulo 11, versículo 1 y 2. Saldrá una vara, dice, del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento. Y concluye diciendo, y temor de Jehová. Interesante, saldrá una vara del tronco de ¿quién? ¿Quién fue Isaí? Y según lo que estamos estudiando, ¿aparece dónde? ¿En el libro genealógico de quién? Ahora lo vamos a estudiar el domingo que viene.
de Ruth. Ahí viendo la historia, vemos cómo Dios va abriendo la historia de la redención. Claramente. Ya no es un Salomón. ¿Terminó la esperanza? No. Porque acá dice, saldrá de la vara del tronco de Isaí un vástago. Y sobre él va a reposar el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Capítulo 33. También dice, versículo 5, será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, lleno a Sión de juicio y de justicia, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Lo que va a distinguir el reinado de este ser, de este descendiente, y lo que va a distinguir a su reinado es el temor a Jehová. El temor a Jehová. Y el Nuevo Testamento justamente describe quién es ese hombre. Mateo 13. Versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Versículo 54. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en capítulo 1, versículo 24 dice, y llama a Jesucristo como sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. Es la sabiduría que confundió a los sabios de este mundo, que ni supieron ni sabrán el verdadero valor de esa sabiduría. Y en Jesucristo, según Colosenses 2:3, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Toda la sabiduría de Dios encarnada en la misma persona de Jesucristo. Y ahí está la verdadera esperanza. Ahí está la verdadera sabiduría. En Jesucristo. Por eso lo que nosotros necesitamos en la vida es ¿a quién? Jesucristo. Solo Jesucristo. Solo Jesucristo. Para poder disfrutar de la vida y vivir bien esta vida, ¿a quién necesitamos? Jesucristo. Jesucristo necesitamos. Porque Él es la sabiduría. Él es la sabiduría. Podemos ver en el Evangelio la sabiduría. Una sabiduría divina que deriva justamente del Creador. Del Creador. Y esa es la sabiduría que nosotros necesitamos. Hermanos, la verdadera sabiduría no se encuentra solamente en leer libros, estudiar. No solamente en eso. Necesitamos lo fundamental, que es Jesucristo. Jesucristo salva. Es lo que trae salvación a la vida. Pero también Jesucristo es el que da santificación al creyente. Por eso Él es la sabiduría encarnada. Él es el único que pudo emular toda esa sabiduría y darla a conocer a todos. Y Dios en su gracia nos dio la posibilidad de escuchar el Evangelio y abrir nuestros ojos y ver tanta sabiduría y decir, ¡qué sabio es Jesucristo! Y esa es la salvación, la sabiduría que yo necesito. Jesucristo. Y gracias al Señor por eso. Hermanos, último consejo, como decía Salomón, busca sabiduría.
Buscá sabiduría. Buscá a Jesucristo. Buscá a Jesucristo. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por estos dichos sabios que encontramos en ella, por tu siervo Salomón. Nos has creado, nos has puesto en este mundo para darte la gloria a ti y disfrutar de él. Y sabemos que para ello necesitamos de sabiduría, Señor. Tú conoces la situación de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Encomendamos a ti nuestras vidas. Y tu palabra que sea glorificada en el día de hoy. En nombre de Jesús. Amén.